intervención educativa en los problemas motrices y sensoriales. La unidad 1 es la introducción a la psicología de la discapacidad y los problemas sensoriales. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a ver en esta unidad? Principalmente vamos a conocer los fundamentos, comprender los principios y conceptos claves relacionados con los problemas sensoriales, problemas de tipo sensorial de la discapacidad. Dos, la identificación, aprender a reconocer, identificar problemas sensoriales en los estudiantes. Y tres, la clasificación. Nos vamos a familiarizar con las diferentes clasificaciones y cuáles son las prevalencias de los problemas sensoriales en el Ecuador. ¿Qué es en sí la introducción a la psicología de la discapacidad? La psicología de la discapacidad es un campo de estudio que se centra en la comprensión y el apoyo a las personas con discapacidades, tanto físicas como intelectuales, sensoriales, entre otros. Esta disciplina se enfoca en mejorar en sí la calidad de vida y la autodeterminación de las personas con discapacidad, abarcando aspectos como la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento psicológico en los diferentes contextos. ¿Cuáles son estos contextos que incluyen los servicios sociales, la educación, el empleo y la calidad de vida? Para realizar un poco, vamos a ver cómo fue evolucionando la terminología de los problemas de la discapacidad. Bueno, la discapacidad en la época precientífica antes de los 1800 había términos peyorativos o excluyentes como tontos, idiotas o retrasados, sí, dependiendo de la discapacidad, o inútiles o mancos, entre otras, ¿no? Y este enfoque también está basado mucho en lo que son las supersticiones, en los castigos de como los grandes dioses, ¿no? Castigaban a la población o esto servía para también como un llamado de advertencia a esta población, ¿no? Entonces, este enfoque también era una ausencia de la comprensión científica de por qué pueden ocurrir estos problemas en ciertas poblaciones, ¿no? A nivel de la discapacidad. Vamos a la era médica, que comienza desde los 1800 a los 1950, y ahí vemos un modelo médico rehabilitador. ¿Qué buscaba este modelo rehabilitador? Era el hecho de curar, que toda enfermedad tenía una cura. Y si no tenía una cura, entonces no podríamos tener una terminología clara de la clínica de esta enfermedad. Entonces, esto ya se trataba ya más como una enfermedad y todo propendía a la curación de estas personas, ¿sí? En la evolución histórica de estos términos avanzamos desde los 1950 hasta el presente, donde hubo una lucha y sí, una lucha, podríamos decir, de varios colectivos a nivel de la discapacidad que promovieron los derechos de las personas con discapacidad. Y en este campo vemos que se aplica ahora el modelo social de la discapacidad. Y este está basado en un enfoque de los derechos humanos de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta en sí lo básico y lo fundamental, que es las personas con discapacidad son sujetas a derechos, ¿sí? Que es importante. Y aquí comenzamos a utilizar una terminología inclusiva en los diferentes aspectos y sectores de la sociedad que las personas con discapacidad pueden intervenir. Entonces, esto es muy importante para el desarrollo de esta situación de la psicología de la discapacidad. En el marco actual, tenemos que existe un marco legal internacional donde hay una convención de la ONU de los Derechos Humanos, de la Convención de Salamanca también, que promulga la participación de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos sociales que podemos tenerlos, ¿no? También existe la promulgación de políticas de inclusión, tanto a nivel del Ecuador como a nivel internacional, que le ayudan o facilitan a las personas como el uso o la adquisición de un empleo, la inclusión en la parte educativa de las personas con discapacidad, independiente de su discapacidad. También ponemos aquí el énfasis en los estándares de accesibilidad que se van dando alrededor de todo el mundo, que son importantes para esto. Desde el punto de vista en el marco educativo,
tenemos que también se promulga la educación inclusiva, el diseño universal de aprendizaje, que es la accesibilidad del currículum para todas las personas, y también tenemos lo que son las adaptaciones curriculares para estas personas con discapacidad. En el marco social se promueve la participación comunitaria, la autodeterminación de las personas, el derecho a votar, el derecho a formar una familia, el derecho al trabajo, etcétera, y la vida independiente. Ya. ¿Cuál es la definición de la discapacidad? Según la Organización Mundial de la Salud, el término general para discapacidad abarca ciertas deficiencias o limitaciones o restricciones en alguno de los componentes del sistema del cuerpo humano. Perdón. El enfoque actual, como decimos ahora, se basa en el modelo social y los derechos de las personas con discapacidad y una perspectiva integral biopsicosocial, biológica, psicológica y social. Es el componente o el tratamiento de las personas en un todo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud da este enfoque, ¿no? Para el tratamiento integral de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que podemos tener? Tenemos discapacidades de tipo física, sensorial, intelectual, psicosocial y múltiple. Cuando hablamos de una discapacidad física, es la afectación en todos los componentes de la movilidad, neuroanótomos de su músculo, su sistema nervioso, en cuanto al movimiento y a la coordinación. En la parte sensorial, una discapacidad sensorial implica la alteración en los sentidos. Puede ser estos o mayormente lo vemos afectado o mayor o notoriamente los sentidos como son la visión y la audición. En la parte intelectual vemos la dificultad en el desarrollo cognitivo y la capacidad de aprendizaje. Y la psicosocial incluye problemas emocionales, mentales y de comportamiento. Y existe una discapacidad múltiple que puede ser la combinación de varias de estas discapacidades y que permiten eh, analizar o estructurar mejor el análisis de la discapacidad. Ya. ¿Cuáles son los principales problemas sensoriales que podemos nosotros encontrar? Podemos encontrar problemas sensoriales en la visión, teniendo como consecuencia una ceguera total, que es la ausencia de visión total, una baja visión, una pérdida significativa de la visión que no se corrige con gafas o lentes, y deficiencias específicas, que son dificultades específicas de la percepción visual. Puede ser en la entrada o en la conducción de estos sistemas, ¿sí? Como la miopía o el astigmatismo. Que podemos ver que existen dificultades cuando hablamos de esta parte sensorial. En los problemas sensoriales de la audición, que son los más comunes que vamos a tratar, tenemos los problemas de sordera profunda, que es la capacidad de oír sonidos incluso a un volumen alto. La hipoacusia, que es la pérdida parcial de la audición, que puede variar en intensidad, y las de tipo de hipoacusia mixta, que puede ser, o sordera mixta, que puede ser conductiva, que no hay un canal de conducción correcto, neurosensorial, que existe dificultades en el procesamiento del cerebro para recibir esta información de la parte auditiva, y la mixta, que puede ser una combinación entre la falla en la conducción y el procesamiento de la parte neurosensorial de la información de estos problemas en audición, ¿sí? Por eso es importante tratar y cuidar y analizar todos estos aspectos desde el punto de vista educativo para poderles dar un soporte y mayor eh, intervención en los problemas con niños con estos problemas sensoriales. También existen otros tipos de problemas sensoriales, si afecta al sistema somatosensorial en la parte del tacto, donde podemos ver el tacto, la propiocepción, la temperatura y el dolor. ¿Sí? Cuando hablamos de esto, decimos que en el tacto puede haber una afectación en la percepción de la presión, la textura y la temperatura. Cuando hablamos de la propiocepción, podemos decir que existe una dificultad en la percepción de la posición del cuerpo y del movimiento que éste puede tener. Cuando hablamos de la temperatura en el sistema somatosensorial, decimos que existen dificultades para las sensaciones como el calor y el frío, y también en la parte del dolor, en la percepción del daño o amenaza
del cuerpo, ¿no? Cuando existe una amenaza para el dolor, que hay gente que no, eh, por el problema táctil, no se puede o no existe esta situación de sentir dolor, ¿no? También en el sistema vestibular veremos la parte de lo que es el equilibrio, la orientación espacial, la coordinación motora y la postura corporal. Dentro de esto es importante analizar lo que es el esquema corporal, una correcta postura al momento de realizar o de dar un correcto seguimiento a personas con estos problemas que nos ayudarán a entender un poco mejor cómo o desde este punto cómo se producen estos problemas de tipo sensoriales y vestibulares también. La clasificación general de los problemas sensoriales. Tenemos que cuando existen varias clasificaciones en los problemas sensoriales, una clasificación general, podemos decir que son los problemas del procesamiento sensorial, que no existe una coordinación o una correcta procesamiento en el cerebro para determinar qué tipo de sensaciones suben a nuestro cerebro, ¿sí? Y en la parte sensorial o sensitiva. En la parte de los trastornos de integración sensorial es el hecho de la introducción del mecanismo sensitivo, el procesamiento sensorial y la respuesta adecuada a estas situaciones. También tenemos alteraciones en el sistema sensorial específico, ¿sí? Podemos analizarlo, y los síndromes como la hipersensibilidad y la hiposensibilidad, que también son características de las personas que tienen estos trastornos en el procesamiento sensorial, pero también pueden ser personas que tienen solo estos trastornos o estos síndromes de hipersensibilidad e hiposensibilidad. Vamos a ver. ¿Qué tipos de sistemas sensoriales son los más afectados? Como ya vimos anteriormente, pueden ser el sistema táctil, el sistema vestibular, el sistema propioceptivo, el sistema auditivo, el sistema visual, el sistema olfativo y el sistema gustativo. Ya. ¿Cuál es principalmente la etiología de estos problemas? Existe diferentes ideas de esta situación y la etiología puede ser trastornos del neurodesarrollo, condiciones del espectro autista que también son importantes, trastornos por déficit atencional e hiperactividad y un retraso global en el desarrollo que puede generar este tipo de problemas a nivel sensorial. Ya. Con las etiologías neurológicas debemos analizar las diferentes causas de estos problemas. De entre esos tenemos las causas congénitas, que son alteraciones genéticas, malformaciones cerebrales, y las causas adquiridas, que son lesiones cerebrales, trauma perinatal, infecciones neurológicas también, que pueden producir estos trastornos a nivel del desarrollo normal en la parte sensorial y también en algunos casos en la parte motora. Los factores de riesgo que podemos tener dentro de esto, existen múltiples factores de riesgo. Nosotros, en esta unidad, analizaremos la exposición prenatal a toxinas o sustancias teratógenas o dañinas para el ser humano, factores perinatales, como son la prematuridad, el bajo peso al nacer, que pueden afectar en el con normal desarrollo del niño en las primeras etapas del desarrollo, que es la etapa somatosensorial, somatosensitiva, ¿sí? También existen factores ambientales posteriores, como son la privación sensorial. El niño ha sido no muy correctamente estimulado o hipoestimulado, podemos decir, y una estimulación inadecuada, ¿sí? Cuando el niño es sometido a bajo estimulación, también podemos decir que existe esta dificultad. La privación sensorial es que al niño no se le expone a diferentes sensaciones, lo cual no produce o puede causar deficiencias al momento de la madurez en estos sistemas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más claras cuando hablamos de estos problemas a nivel de tipo problemas a nivel de tipo sensorial? Son alteraciones a la respuesta de los estímulos,
que se ve normalmente en lo ya expuesto, comportamientos de evitación sensorial, niños que se aíslan o no quieren o les dificulta mucho tener ciertos estímulos que causan cierto malestar en ellos. Dificultades en la modulación sensorial, niños que reaccionan desproporcionadamente a estímulos bajos o estímulos altos, también se puede dar, y el impacto en las habilidades motoras y sociales de estos niños. Recuerden que una sensación de tipo o un estímulo de tipo sensitivo genera también una respuesta motora y también, por ende, una respuesta de tipo social. ¿Cuáles son la prevalencia de los trastornos sensoriales? Bueno, a nivel global, decimos que del 5 al 16% de la población a nivel mundial presenta problemas de tipo sensoriales. Hay una mayor incidencia en la población infantil, en neurodiversa o personas con autismo, podemos decirlo, pero se tratará este tema de neurodiversa y el impacto significativo que puede prevalecer o que puede dar esto en el desarrollo individual de la persona, porque son personas que muchas veces, por un diagnóstico poco claro, tienen dificultades en adaptaciones para la vida estudiantil, la vida en el trabajo o la vida en la parte social. La prevalencia de trastornos específicos o de condiciones específicas son los trastornos del espectro autista del 50 al 80% con una disfunción sensorial. Una persona con el espectro autista tiene la posibilidad del 50 al 80% de sufrir problemas a nivel de tipo sensorial. Uno de cada 36 niños con trastorno del espectro autista podemos decir que tiene estas dificultades sensoriales. En el trastorno con déficit atencional con hiperactividad, vemos que del 40 al 60% de personas con problemas de procesamiento sensorial y del 5 al 7% con niños con trastornos de déficit atencional con hiperactividad. Ya. ¿Cuáles son las implicaciones que tienen estos problemas? Son el alto porcentaje que requiere intervención especializada, impacto en el desarrollo educativo, integración social, dificultades en integración social y una calidad de vida individual muy limitada. También es importante que aquí estas implicaciones que requieren una necesidad de un diagnóstico temprano y una intervención integral desde todos los campos para poder ayudar a estas personas que tienen dificultades, tanto en las necesidades educativas como en el ámbito social, en el ámbito comunicacional, entre otros.